En la entrevista de Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado Carlos Gabriel García, relativamente joven pero con una dilatada carrera política, que vamos a ver, y que fue también diplomático y consultor político, gran amigo, y además por adición su esposa fue prima de mi difunta esposa, así que somos familia, somos relacionados. Tenemos ahí en la virtual Ana Patricia Núñez Fernández. Bienvenido, licenciado Gabriel García. Gracias, un honor para mí estar aquí. En este Igualmente. escenario. Y por supuesto, primero nos tomamos unas tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Industrias Banilejas y Kenia. Los invitamos en sus hogares así, hoy domingo temprano. Claro que sí. El que no se tomó su taza de café se la está tomando ahora. Así es. Porque esto es costumbre del país. Carlos Gabriel, tú tenías un tiempo alejado de los medios de comunicación. Tú eras un invitado frecuente del Telematutinos y de Propuesta. Tú tuviste una trayectoria en el PRD, incluso tú fuiste funcionario en el gobierno de Hipólito Mejía. Después ya en la oposición tuviste cargos importantes en la Cancillería, fuiste viceministro, muy cercano a Miguel Vargas Maldonado, pero tú en enero, creo que en enero de 2020, renunciaste al PRD para pasar a apoyar a Luis Abinader. Mi pregunta es, ¿por qué tú sales del PRD y si ya tú estás orgánicamente integrado al PRM? Bueno, ciertamente, Ramón, amigos televidentes y Patricia, yo presenté mi renuncia al Partido Revolucionario Dominicano en el 20, después de una conversación con Miguel en la misma Cancillería, en su despacho. ¿Mantienen la amistad? Sí. No, yo nunca he utilizado ningún escenario, ningún medio de comunicación para dirimir mis diferencias que en su momento tuve con Miguel Vargas en relación a este tema. Era en función de que Luis Abinader es un amigo de muchos años y en ese sentido veía y observaba su candidatura como una propuesta que debió unificar a toda la familia PRDista. Y en ese sentido entendía que el Partido Revolucionario Dominicano había cumplido su misión ya en la alianza que había hecho con el presidente Danilo Medina. Y Miguel había dicho, tú recuerdas, que solo si era candidato Danilo Medina, él iba a promover dentro del partido una renovación de la alianza. Yo le dije, mira Miguel, para colocarnos del lado correcto de la historia, nosotros debemos apoyar a Luis. No debemos negarle esa posibilidad de reunificación a la familia PRDista con un candidato que representa la corriente política liberal de nosotros y los principios y valores del Partido Revolucionario Dominicano. Él no lo entendió. Y yo tomé mi propia decisión. Varios salieron en ese momento. Varios, sí. Nene Cabrera, sí, varios exacto, salieron. en diferentes etapas fueron saliendo porque entendían lo que yo había planteado a Miguel. Y en ese sentido decidí apoyar a Luis. Él fue a casa, me visitó, conversamos, hablamos y llegamos a la conclusión de que debíamos renunciar como vicecanciller y también al Partido Revolucionario Dominicano y apoyar a Luis. Eso no significó un paso político de apoyo a las estructuras orgánicas del Partido Revolucionario Moderno, sino a Luis como candidato presidencial. Y así se ha mantenido hasta ahora. Creo que en las próximas semanas, los próximos meses, tomaremos ya una decisión de reincorporarnos a la vida política nacional. Exacto, pero no estás en el PRD. No, en este momento no. Pero apoyaste a la candidatura de Luis. Sí, a Luis sí. Que fue un paso correcto. Claro. En ese momento el país quería salir del PLD. Sí, hombre, y la vía era Luis Abinader. Era Luis. Eso era elemental. En ese sentido, estoy con mi conciencia tranquila, hice lo que tenía que hacer, di el paso correcto. Y para ello consulté a mis amigos dentro del partido que salieron conmigo y a mis familiares más cercanos. Y lo hicimos en el momento apropiado. Adelante, Patricia. Claro que sí. ¿Crees tú que el gobierno que ha venido haciendo el presidente Luis Abinader realmente se ha ido encaminando de forma correcta? ¿Lo que prometió en su plan de gobierno se ha ido cumpliendo? ¿Qué puntos crees tú que deben de todavía afinarse o mejorarse en este sentido? Yo he acuñado la frase, Patricia y Ramón, de que Luis Abinader es un presidente bueno en un tiempo malo. Yo creo que sí, que le ha tocado un momento difícil a él para... El más difícil. El más difícil. El más, sí. Cuando parecía que salíamos ya de la crisis sanitaria que devino en la crisis económica,
Entonces viene el tema de la invasión de las tropas rusas a Ucrania con el impacto que ha tenido a nivel global y eso se ha reflejado en la República Dominicana. Es muy difícil el momento que le ha correspondido a él desde el punto de vista de esos dos grandes conflictos que la humanidad ha tenido que enfrentar, uno sanitario, otro bélico, pero definitivamente el relato del oficialismo tiene que reorientarse en función de viabilizar un discurso que pueda valorar la sociedad, las medidas correctas que ha tomado Luis en un contexto de crisis económica severa, como la que ha vivido la República Dominicana. Yo creo que será mediática esta campaña, porque el relato va a incidir en lo que pueda ocurrir si la sociedad tiene conciencia crítica de qué es lo que ha recibido Luis como herencia y qué le ha tocado gobernar. Yo creo que puede valorar sus ejecutorias. No es fácil porque él no está solo, porque la oposición va a tener su propio discurso en función de esos mismos hechos. Claro. Y la experiencia en las últimas elecciones es que los partidos de gobierno no están repitiendo. Muy difícil. La última experiencia fue Colombia, aunque no fue el Duque el candidato, pero había una representación presidencial que quedó invisibilizada en un tercer lugar. Exacto. Una situación difícil. Yo publiqué un artículo el jueves que yo elogiaba una serie de cosas del gobierno y fuera ha sido elogiado el presidente por lo de la pandemia, el turismo, pero que yo noto un excesivo optimismo y al pueblo hay que decirle la verdad, porque a ese pueblo que tú le estás diciendo que la economía está creciendo y el tema de la inflación, hay que decirle qué es lo que está pasando a nivel mundial y que la situación puede incluso empeorar. Claro, yo no sé si es válido decir, pero yo te doy mucho seguimiento. Gracias. En tus escritos, en tus artículos, en algunos medios en los cuales tenemos las incidencias, a veces inconsultamente lo publicamos, después que salen en los medios para los cuales tú escribes, porque son didácticos, y es lo que requiere la sociedad dominicana en este momento, tener orientación precisa sobre esos acontecimientos. Indudablemente que el presidente ha querido contagiar de optimismo de que vamos a salir de la crisis, de que está pasando lo peor. Bien. Esa es la verdad, pero en un momento donde el debate es importante, tú tienes que hablarle con la verdad para que luego los hechos no te desmientan. Ahí es que está el valor de esos planteamientos que tú haces, en función de que la sociedad tenga una historia correcta, desde el punto de vista, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que se prevé y las soluciones que estamos buscando son estas. Porque yo creo que las agencias internacionales le han reconocido a Luis las medidas que ha tomado. Por ejemplo, cuando viene el jefe a nivel mundial del turismo y le otorga un pergamino, un reconocimiento, eso no está contaminado por la política local, eso es una mirada internacional sobre ese tema. Cuando viene el propio Fondo Monetario Internacional, le dice al mundo, mira, la República Dominicana en el Caribe tiene una economía que va a crecer en estos términos, 5,5% en el año 2022. Con variables en ese momento, estudiadas por ellos y los técnicos de ellos. Cuando viene, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud e invita al presidente a una conferencia internacional, eso es un reconocimiento. Ahora, esos eventos internacionales no van a incidir en que la población tenga esa conciencia, si la economía local... Ahí está hablando el consultor. Esa es la realidad, Ramón, sí. En función de muchos incluso de los escritos tuyos, pero es la realidad, yo la comparto. Y tú hablas con el pueblo. Claro, entonces ahí viene la parte mediática, que tiene que ser una estrategia comunicacional correcta, para que en el tiempo, porque en el 24 las elecciones, estamos a ley de 24 meses, entonces eso implica que lo que tú dices hoy puede ser comprobado en el tiempo. Entonces estamos en un escenario de tres fuerzas políticas. Y un escenario de tres fuerzas políticas con un expresidente de la República como el doctor Leonel Fernández y un candidato posible, para mí será Abel Martínez, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que veo, que es un gran amigo con el que duré 6 años siendo diputado nacional y sé su empeño, su esfuerzo, su sacrificio. Y ha hecho una buena alcaldía en Santiago. Y él ha hecho una alcaldía que para mí es el espejo de la municipalidad, en términos de eficiencia, de transparencia y de gestión. Esa es la realidad. Entonces, para mí esos son los tres candidatos presidenciales. Luis hacia la reelección, el doctor Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana. En un escenario así, Ramón, hay que tener mucho cuidado. Primero, un maestro de la política, porque tú puedes ser adversario
de Leonel Fernández, pero tú tienes que reconocerle sus habilidades, ¿verdad? Académicas, de formación, de... Por algo fue presidente 3 veces. Pero ven acá, Sí. yo me sorprendí como algunos profesionales que están vinculados políticamente a fuerzas políticas. No, que esto es una polarización entre tal fuerza y tal fuerza. Digo, pero es una locura intelectual aventurarse a hacer una afirmación así. ¿Por qué? Porque los hechos pueden desmentir tus palabras. Y eso es lo más grave que puede ocurrirle a un discurso de un partido o de un líder político. Que los hechos te desmientan, porque son difíciles de contrarrestar. Ramón, las elecciones municipales aquí fueron primero en el evento pasado. ¿Tú sabes lo difícil que era para un candidato a un partido decirle entonces con encuesta, después de esas elecciones donde barrió, por ejemplo, el PRM, no, ahora vamos a ganar nosotros, 30 días después? Los hechos son muy, muy testarudos en materia política cuando te desmienten. Entonces, ahí es que está la clave del relato oficial. Tiene que hacer un relato consciente y de que la población pueda valorar los esfuerzos que se están haciendo en este contexto de crisis en que se está manejando la administración pública de la República Dominicana. Ana Patricia. Entonces, Carlos, como consultor político, o sea, ¿crees tú que el escenario todavía no está definido para el 2024? O sea, está muy poco polarizado, vamos a decirlo así. Ana Patricia, no hay polarización, Ana Patricia, ni hay posibilidades de que esa polarización exista en este momento. El intelectual que se aventura a hacer una afirmación categórica de esa naturaleza está ofendiendo la inteligencia colectiva del pueblo dominicano. Y el que pudiese... a Leonel Fernández es un atrevimiento intelectual, porque los hechos están ahí. Y el que pudiese haber una alianza, una posible alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo, descartado totalmente. No, yo creo que en una segunda vuelta, si no hay definición en la primera, esa posibilidad es prácticamente un hecho real, porque serían fuerzas bochistas, históricamente vinculadas, que por diferencias en un momento determinado se separaron, pero están en estos momentos los dos grandes cabezas de esas corrientes, están fuera del poder. No hay una en el poder y otra fuera, que fue lo que posibilitó quizá que fueran irreconciliables las diferencias. Ahora están fuera los dos y tienen un enemigo o un adversario común que está en el poder. Entonces eso puede ser una fuente de unificación en el futuro inmediato. Pero creo que haciendo un acopio de la historia de la pequeña burguesía, en la primera vuelta no creo que haya alianza, porque la pequeña burguesía, Ramón, no se unifica en esos escenarios de indefinición. Ellos van a permitir que sea el mismo proceso electoral quien diga quién pasa a la segunda vuelta, porque esa es la apuesta de los dos partidos. Ellos reconocen que Luis y el PRM están en primer lugar. La apuesta es a que no se vaya en primera vuelta. Ahí es que está la esperanza de la oposición. No, mira, el ejemplo que tú pusiste, sí. Lo normal y lógico es que el PRD hubiera apoyado a Luis. Claro. Y no hice con un candidato que se sabía de antemano que no iba a ganar. Pero si tú coges la historia, Ramón, de 1844 al día de hoy, incluyendo los momentos en que tú no le podías dar la categoría de partidos políticos a esas corrientes que se disputaron el poder en esos años sucesivos, es que los liberales tienen esas deficiencias en las decisiones. Por eso es que los conservadores... Los conservadores han tenido casi el doble de los años en el poder que ha tenido la corriente liberal. Esa es la realidad. Y entonces ahora, en el Partido de la Liberación Dominicana, que ha parido a la fuerza del pueblo, todos salen del PRD. Sí. Hay un ADN ahí que tú no lo puedes desvincular. Sí, porque el PLD salió del PRD. Claro, el PRD que viene a la República Dominicana el 5 de julio de 1961. Y ese PRD que gana las primeras elecciones libres celebradas en el país después del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Ese PRD que gana esas elecciones del 20 de diciembre es el que ha parido los 27 partidos prácticamente que tenemos hoy en el escenario político nacional. Tú le puedes sacar el reformismo y dos más, ya el resto es PRD. ¿Por qué? Ese fenómeno de división y fragmentación, ¿a qué obedece? Obedece a un tema de carácter cultural y de definición de una pequeña burguesía que es capaz de cualquier cosa por prevalecer en sus ideas y en sus propuestas, aún sabiendo que está errando quizá en el análisis, en el contexto de la realidad que le corresponde analizar. Eso que tú dices, decía Juan Bosch, que el pequeño burgués prefiere ser
cabeza de ratón Ya. y no cola de Ya. león. Cola de león. Esa es la mejor definición. Ramón. Prefiere cabeza de ratón, pero no cola de león. Esa es la mejor definición. Entonces, hasta no superar eso, Patricia, nosotros vamos a tener esas dificultades de unificación, por ejemplo, en una primera vuelta. Si hay unificación, es en una segunda vuelta, porque la apuesta del PLD y la Fuerza del Pueblo es que Luis y el PRM no puedan complacer el mandato constitucional de ganar en la primera vuelta con el 50% Claro. más un voto. Interesantísimo. Aún si está en política, es tremendo consultor. Ya veremos cuando él asuma papeles políticos. Con tu permiso, nos Gracias. vamos a una pausa comercial y volvemos en pocos minutos porque nos quedan muchos temas con el licenciado Carlos Gabriel García. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Carlos Gabriel García, diplomático y consultor político. Carlos, quiero adentrarme en el tema de la diplomacia. ¿Cómo crees tú que el gobierno ha manejado el tema haitiano? ¿No? Y la visión que tú tienes como diplomático del tema haitiano. Mira, yo creo que es un tema que debe formar parte de la gran estrategia nacional. Ahí no puede haber diferencia de ninguna Totalmente. naturaleza a la hora de tratar un tema consustancial con el presente y el futuro de la República Dominicana. Estamos en presencia de un Estado en descomposición, un Estado fallido, que puede poner y comprometer la soberanía nacional en función de una explosión demográfica que ya no resiste precisamente que esa descomposición se quede en los perímetros de su país. Fíjate cómo están esos éxodos masivos y afectando ya puntos importantes de nuestro país. Yo creo que no hay una conciencia real en algunos funcionarios del gobierno dominicano en relación a este tema. Y pongo un ejemplo. Recientemente el distinguido amigo director de migración del gobierno desata unos procesos de repatriación de haitianos ilegales, pero le dice al pueblo dominicano que hay un punto peligroso, el más peligroso de todos, que es el hoyo de Friusa. Cuando yo escucho eso, Ramón y Patricia, digo, no hay conciencia clara de cuál es el papel que tiene que jugar el Estado dominicano para preservar esta... Perdón, y eso es en Bávaro. Eso en Bávaro. Entonces, pero cuando ese funcionario, que es el principal funcionario migratorio de la República Dominicana, que depende prácticamente directamente del presidente de la República, a pesar de que migración forma parte de la estructura de interior y policía, yo veo que no hay conciencia clara del papel que se tiene que jugar, porque aquí no puede haber un punto tomado por los haitianos donde el Estado dominicano no tenga la vigencia ni la oportunidad de poner en ejecución las leyes dominicanas. Entonces, eso me ha asaltado a mí la duda en relación a las competencias de algunos funcionarios para validar una política de Estado. Yo creo que el presidente se ha manejado bien. Desde aquel discurso de la ONU, cuando él dijo que en la República Dominicana no hay una respuesta haitiana, para mí ese discurso marcó la política. ¿No? Y para mí la construcción del muro, eso es... Y la construcción del muro hay una coherencia en relación al discurso presidencial, pero los funcionarios más abajo tienen que aprender de ese discurso y de esa praxis del poder en relación a ese tema, que es un tema de Estado. Es un tema que no es PRM, es un tema que no es de Luis, es un tema que es de la nación dominicana. Y ahí no puede haber diferencia de ninguna naturaleza. La República Dominicana no puede ser comprometida en su presente y su futuro para darle una respuesta a esa descomposición del Estado haitiano. Volviendo al presidente Abinader, yo creo que nadie pone en duda sus buenas intenciones, su honestidad. Para mí yo estoy sorprendido de cómo él ha asumido, porque Luis no venía con una experiencia de Estado. No, ninguna. Si Luis no fue senador, no fue... Sin embargo, yo pienso que ha manejado la crisis, pero hay cosas que no le están saliendo bien. Por un lado la inflación, pero ahora tenemos como un aumento de la criminalidad y de las bandas y de los asaltos y de las cosas. Y eso también es otro elemento que pesa sobre el ciudadano común. Usted ve la página, los titulares de los periódicos que te hablan que tal urbanización se están ellos mismos protegiendo, hay editoriales que dicen que la gente tiene que cada cual cuidarse. Entonces uno ve un panorama que aparentemente se ha agravado el tema de la criminalidad. Vamos, mira, yo estoy viendo encuestas, trabajos de investigación del mercado electoral de la República Dominicana en las últimas décadas. El tema de la corrupción ocupaba los últimos lugares hasta las elecciones, tanto del 16 como el 20, que empezó a subir
el tema de la criminalidad ocupaba los últimos lugares, Ramón. Los temas eléctricos, el desempleo, el alto costo de la vida, los temas que prevalecían. Cuando no había alto costo de la vida. Claro, Sí. eran los que prevalecían. Aún en esos momentos prevalecían esos temas. Pero en las últimas entregas que yo he visto, la seguridad ciudadana está ocupando los primeros lugares. Y si tú pregúntale, ausculta a alguna persona del interior del país, están modificando incluso la cultura y la forma de vida de esos dominicanos. Ya no pueden ir a las iglesias después de las 6 de la tarde en algunos pueblos del país. ¿Por qué? Porque son asaltados, vilipendiados las damas y los caballeros que salen de rendirle pleitesía al Todopoderoso. Sí, están cambiando la cultura de la población. Tú vas a Santiago de los Caballeros, que ha sido una de las provincias donde mayor auge ha tomado la delincuencia, y te das cuenta que la población se ha ausentado de las calles. Solo los movimientos imprescindibles se están haciendo. Entonces, eso hay que pararlo, eso hay que frenarlo. Tenemos que buscar salida, porque tú no puedes decirle solo a la población, este es un fenómeno multisectorial, el tema del desempleo. Paciencia. No, tú no le puedes... a mí no me gustó ese discurso de mi amigo Chu, pidiéndole paciencia a la población. Él está ahí para darle soluciones a esos problemas y para demagógicamente no presentar soluciones, sino que la población vea el principio serio de un plan. Entonces, esa es mi visión del tema de la seguridad, que el Estado tiene que colocarlo en uno de los primeros puntos, como está saliendo en las encuestas, en cuanto a las soluciones. Y yo creo que el presidente ha tomado medidas, ha dignificado al policía, le ha dado algunas conquistas sociales, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que tener un plan y el Estado debe colocarse detrás de ese plan para recuperar las calles y devolvérsela a los ciudadanos y a las familias decentes. Si tú no tienes una pregunta, Ana Patricia, yo voy con otra. En otro punto, Carlos Gabriel, el tema de la inflación, el tema del alto costo de la vida, de que la gente va al súper y, bueno, definitivamente el dinero no está dando. Y claro, todo se contrapone al hecho de una crisis sanitaria, de una crisis incluso de escasez de alimentos por la guerra y muchas cosas, pero ¿qué crees tú que el gobierno debería hacer o qué plan debe llevar a cabo? Que los programas de ayuda social obviamente no cubren eso. Mira, yo creo que estamos en un momento estelar de la vida dominicana. Ramón sabe, como entendido en las ciencias económicas, que es la primera vez en 17 años que entramos a un proceso de recesión. En los últimos 17 años no se había vivido esa etapa. Después de la recuperación que la clase media presentó del año 2003-2004, cuando vino aquella caída del sistema financiero dominicano, habíamos tenido una clase media que de manera exitosa estaba enfrentando a todos aquellos elementos que conspiraban, ¿verdad?, que siempre conspiran para devolverte hacia el punto de partida. Y ahora no se le ha podido dar respuesta a esa clase media. Los subsidios han ido básicamente a los sectores pobres y clase media baja. Entonces, yo creo que la clave del gobierno, para responder tu pregunta, Ana Patricia, es mirar esa clase media también. Tener la oportunidad de ofrecerle algún tipo de respuestas para que puedan evitar un colapso que lo lleve nuevamente al círculo vicioso de la pobreza. Ramón, la clase media no tiene quien le proteja. No. Esa es la realidad, porque se habla de los subsidios y se habla del apoyo, pero es a los sectores. Y la clase media creo que fue la que dio el triunfo, Luis. Pero ¿cómo, Ramón, tú lo sabes, que la clase media fue que desafió al COVID-19, que hoy es fácil hablar del COVID, quizás científicamente y en términos reales, pero en ese tiempo no había una respuesta. No había vacuna. No había vacuna y esa gente fue a hacer su fila, poniendo su vida en peligro para votar a favor del cambio y en contra de la prolongación, ¿verdad?, del régimen que durante 20 años dirigió los destinos del país. Entonces, yo creo que esa clase media, y es la fortaleza del PRM, tiene que ser también visibilizada en cuanto a los programas que el gobierno se propone y se ha propuesto ejecutar para paliar esta crisis. Pero es una crisis difícil, tú sabes el tema del agotamiento, de ese endeudamiento que
ha sido cuestionado tradicionalmente, pero eso tiene su fin. Nosotros hemos dado en subsidio, Ana Patricia, unos 11,000 millones de pesos en los últimos 4 meses para evitar que la gasolina impacte negativamente. Pero ahora se metió en 115. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pero yo te voy a dar más. Yo creo que los subsidios, escuché ahí tu bisonó, el de los combustibles anda por 35,000 millones. O sea, que estamos hablando. Porque es subsidio a la harina, subsidio a una cantidad de bueno, en términos globales. Globales, sí. Eso constituye una debilidad del gobierno, porque lo que tú das en subsidio tiene que quitárselo en obras al gobierno, porque no hay dinero, no es infinito el presupuesto, eso es menos hospitales, menos escuelas, menos carreteras. Y ya la oposición le está cuestionando que no están haciendo Claro, eso. pero es función, si tú das en combustible 11,000 que se queman en las calles y en las empresas, entonces tú estás quitándole obras importantes a las diferentes comunidades del país. Es un momento de mucho conflicto, es un momento de grandes decisiones, que Luis lo admitió en las últimas horas cuando dijo que gobernar en medio de la crisis no es fácil. Él lo admitió en un Twitter. Es un gesto como de reconocimiento del escenario. Otra cosa fuera si él hubiera cogido un gobierno normal o la cosa se hubiera concluido ya con lo de la pandemia. No hubiese surgido lo de este conflicto, que quiero terminar el programa aprovechando entonces tu condición de diplomático y de conocedor. ¿Qué va a pasar con ese conflicto de Ucrania? Eso se va a prolongar, se va a desangrar, porque se está afectando a los Estados Unidos, se está afectando a Europa, es decir, el mundo entero se está afectando con esa guerra. No, y ahora empeora en función de que desde el punto de vista estratégico, ya no bélico exclusivamente, Putin está amenazando con cerrar todos los mecanismos de exportación de ese granero que significa de manera conjunta Rusia y Ucrania, y eso puede provocar una hambruna a nivel mundial. Esa es una situación muy difícil y la República Dominicana tiene que estar preparada para sobrevivir a todos estos desafíos del presente y del futuro. El tema de la geopolítica, Ramón, va a tener un gran impacto a nivel global, no solamente a nivel de la región que está en conflicto, porque ya ninguna nación puede aspirar a la autarquía, a satisfacer sus necesidades de bienes y servicios de manera individual. Ya hay una interdependencia que nos obliga a colocar en el análisis, en las decisiones que se toman, el contexto global. Y parece ser que el eje euroasiático se va a convertir en una realidad, porque China y Rusia están aproximando sus intereses estratégicos en relación a todo lo que es Occidente y a todo lo que es en el mundo europeo, la OTAN, que yo creo que en el fondo Putin agarró un pretexto, pero en realidad colocarle en la frontera todo lo que significan los intereses geopolíticos de esa organización fue muy desafiante. La decisión de Putin... Pero eso te hace que porque Finlandia y Suecia, que eran neutrales, quieren entrar a la OTAN. Claro, porque ya ellos miran la decisión y cómo afectó a Ucrania, ya ellos se están mirando en ese espejo. Pero creo que el liderazgo mundial tiene que encontrar una salida que pueda evitarle a la humanidad una situación de extrema urgencia. Desde el punto de vista de la pobreza, ya tú sabes cómo está afectando las políticas locales, porque la República Dominicana es solo un puntito ínfimo de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y tú sabes aquí cómo están sacando de la clase media y la clase media baja a los exponentes que están cayendo a niveles de pobreza. Yo vi un informe del Banco Mundial donde habla de que de los 192,000 puestos de trabajo que nosotros perdimos en el momento más difícil de la pandemia, lo que se están recuperando, Ramón, no están yendo a la formalidad, es a la informalidad. Y eso explica una degradación, si se quiere, humana y económica de los países. Lo que está pasando aquí es sencillamente un ejemplo de lo que está pasando a nivel mundial. Excelente exposición. Tú no debes de alejarte de los medios. Hace falta gente como tú en los medios, porque tú afortunadamente tienes una visión muy global de todos los fenómenos y te invitaremos próximamente en el Telematutino, pero yo quiero verte en política activo. Ya yo creo que en los próximos días tomaremos una decisión, Ramón, con relación a ese tema, porque esa ha sido mi vida desde que fui asistente de José Francisco Peña Gómez por 10 años. Esa fue mi escuela.
Tremenda escuela. Sí, no, un liderazgo ético, moral y político envidiable. Yo fui un abanderado de esa escuela y seguiré poniendo sus principios y valores en estos debates. Muy bien. Carlos Gabriel García, Gracias. Gracias. Gracias, Narcisa, virtualmente, y a Ramón de manera Gracias personal. a usted. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.